Nuestros invitados, Socorro Muñoz, economista. Cori, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Miguel Crespo, analista político. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La pregunta de hoy, en un balance de los aciertos y errores a 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para usted, ¿cuáles pesan más? Opciones que le ofrecemos en nuestro Twitter de Noticieros GREM, en nuestra página electrónica, nuestro portal también de www.noticierosgrem.com.mx. Los aciertos, los errores, pesan igual. No sé, ¿usted qué opina? ¿Quiere ampliar un poco más su opinión y decir concretamente, para mí los aciertos fueron estos, los errores fueron estos, o no hay errores, o no hay aciertos? Bueno, pues compártalo con el auditorio, 711-0260, WhatsApp 8717-361799, correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Y entramos de lleno, vamos a hablar sobre este balance de los primeros 100 días de gobierno. Usted podrá decir, bueno, es que 100 días es difícil darnos una idea o valorar o evaluar una labor administrativa a nivel federal, pero bueno, se convirtió en una costumbre el hecho de ponerse un plazo de 100 días para medir, digamos, lo que se ha logrado y lo que ha faltado por lograr, porque la mayoría de los candidatos dicen, en mis primeros 100 días yo voy a hacer esto, esto y esto. Y luego ya hacen la retrospectiva. Pero desde el punto de vista de nuestros invitados, porque vamos a hacer un análisis económico, político y social de estos 100 días. Empecemos por el aspecto económico, que decía Marta Harnecker, que era la base, es decir, la infraestructura, era donde se sostenía, es donde se sostiene todo sistema, la infraestructura, que es el aspecto económico. Y luego ya sobre eso ronda la superestructura, que es lo que tiene que ver con las leyes, con la religión, con las costumbres, con todo lo demás que no tiene que ver con la economía. Socorro Muñoz, economista. ¿Cuál es el balance en estos primeros 100 días de gobierno de AMLO? Platicábamos ahorita en el corte que para ti, ¿qué pesan más, los aciertos o los errores? Decías que hay una especie de resultados bipolares. Sí, hablábamos de una bipolaridad, pero bueno, más que nada es importante señalar que no podemos hablar, como usted comentaba, en estricto sentido de resultados económicos como tales, en los primeros 100 días, porque para hacer un examen, un análisis veraz sobre lo que sucedió en la economía, pues necesitaríamos por lo menos un semestre, ¿no? O un año. Uh-huh. E incluso, bueno, si hablamos de proyectos o reformas, vamos a poner el caso de la reforma energética, ¿no? Que fue impulsada por Enrique Peña Nieto. Todavía en 2017 se terminó o concluyó la reforma y actualmente vemos los resultados de esa reforma. Entonces, el análisis, o sea, a 100 días pues queda muy básico, ¿no? O sea, muy sencillo, pero lo que sí podemos hacer es hablar de las acciones de gobierno que hizo este gobierno, López Obrador, y cuál es la perspectiva, o sea, sobre estos vertientes. Hablando de las acciones de gobierno, podemos hablar sobre lo que impulsó. ¿Qué impulsó López Obrador? Podemos hablar de todos estos programas sociales, ¿no? El Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de los adultos mayores, de alguna manera los adultos mayores, lo de los créditos a los empresarios, el crédito a la palabra, y hay ciertos programas, los englobamos de manera social, que vienen a cubrir una necesidad dentro de la misma sociedad, ¿verdad? Por otro lado, también podemos hablar de las acciones que hizo en materia económica, por ejemplo, en finanzas públicas, donde se comprometió, en este caso, Ursúa, a mantener un presupuesto o un déficit público de alrededor de que fue menor al que estaba presupuestado. Entonces hubo acciones positivas en el sentido, en términos de finanzas públicas, porque se mantuvieron los resultados, hubo un superávit primario. El gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Llegó, pagó y después gastó, lo que se hace comúnmente en una casa, pagas deuda y luego ya después gastas. Pero también podemos hablar de lo que dejó de hacer o de lo que vetó. En este caso pienso que el mayor costo puede ser lo del NAIM,
el Naim pues el mayor costo económico, pensando en frutos políticos, ¿no? Que ahí empieza la primera contradicción de esta parte en cuanto a decir que él hablaba de separar la economía de la política, pero en realidad pues es el principal costo que tuvo, ¿verdad? Pero en términos de acciones logró pagar, o sea, pagó a quien se debía y logró concretar esa cancelación. También podemos hablar en términos de perspectiva. Pero ya pagó todo. Pero antes de que pases ese punto, sí, hay algunas opiniones encontradas en ese sentido, en que salió peor el remedio que la enfermedad en cuanto a la cancelación del aeropuerto, por lo que se tiene que pagar y sobre todo los costos tanto económicos como políticos de esa cancelación del aeropuerto. Los costos también en materia de logística, en materia de organización, en todos los aspectos. Digo, yo no he escuchado un comentario de un analista independiente positivo por el cierre del aeropuerto. Todos los comentarios han sido negativos en el sentido de que va a salir peor el remedio que la enfermedad. Sí, bueno, podríamos hablar ya después de los resultados. Ahorita lo que podemos hablar es de la perspectiva en general. Pero sí hay resultados, ¿no? Ya sí. El hecho de lo que se tiene que pagar, lo que se había invertido y todo el dinero que prácticamente se fue a la basura. Claro, o sea, es a lo que yo me refería, del costo económico que va a tener pensando en el fruto político, porque en realidad el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, fue un manotazo en la mesa, todo el mundo lo ha mencionado así, ¿no? Entonces un manotazo de mesa para hablar de un cambio o un volantazo al manejo de la economía, al muy manejo caro, ¿no? Vamos a evaluarlo a ver cómo puede ser, ¿no? O sea, porque él está haciendo la apuesta en términos políticos, pero no pensó en lo económico. Estrictamente, desde el tema económico. Muy caro ese manotazo. Ese manotazo. No sabemos si realmente sea, pues a lo mejor el mayor error histórico de su gobierno. Vamos a evaluarlo, a lo mejor ya en 3 años. Vamos a ver las condiciones en las que... Pero los beneficios políticos, entonces, ¿pudieran estar por encima de los perjuicios económicos? No podemos manejarlo así, porque él hablaba de la separación, ¿no? O sea, hablaba de que quería separar la economía o la economía de la política. ¿Sí se puede? Pues ahorita estábamos viendo que se utilizó un elemento económico para poder pues dar el manotazo en la mesa, que curiosamente ha tenido buenos resultados políticos, o sea, con la aprobación de la Guardia Nacional, curiosamente, ¿no? Vamos a ver cómo opera y cómo resuelven esta situación, porque creo que ya hay proyectos relacionados en la solución a esta problemática que se generó por el Naim. Uh-huh. Bueno, ¿coincides, Miguel? Es difícil. En el caso particular de la cancelación del aeropuerto, me parece que todavía no terminamos de conocer los costos en todos los sentidos, y todavía me parece que no acabamos de conocer si el beneficio político de largo plazo, el de corto plazo ya lo vimos, ¿no? Sí. El de corto plazo es que efectivamente mostró que puede tener el control y hacer su voluntad o imponer su voluntad, su forma de gobernar ante cualquier cosa. Pero no sabemos si eso vaya a pasar una factura no calculada en el mediano y en el largo plazo. También depende mucho de cómo se vaya a modificar la opinión pública en el tiempo a partir de otras cosas que no son el simple aeropuerto, porque evidentemente las personas, si revisamos las encuestas, ahorita no están calculando tanto el tema de los temas aislados en función de decir, pero mi aprobación es tal, ¿no? Digamos que de las medidas. Si tomamos esta encuesta de las Eras, combate a la corrupción, que es la medida que tiene mayor apoyo,
tiene 62% más o menos de apoyo contra 85% de aprobación. Es decir, que hay puntos que rebasan las medidas particulares. Tenemos que esperar a que esas medidas particulares se dimensionen bien y empiece a disminuir esta efervescencia de solamente por el personaje y solamente por la marca, como para poder concluir con precisión si fue el principal error del sexenio o no lo fue, porque además todavía le queda tiempo para equivocarse o para rectificar. ¿Sí? Ahora, bueno, yo quisiera comentar Sí. que lo del Naim, a mí no me parece el tema más álgido del actual gobierno. El tema más álgido del gobierno es actualmente el rescate a Pemex. Claro. El rescate a Pemex en el sentido de decir, les dio un mensaje. ¿Por qué las calificadoras le bajaron la calificación o la nota, la perspectiva a México y le dieron así como el señalamiento de que te estamos vigilando? Es precisamente porque el mensaje que está mandando el nuevo gobierno con el rescate es que le voy a invertir a Pemex, a diferencia del anterior mensaje. Ese es el principal cambio, la principal señal que yo identifico. Está diciendo, yo gobierno voy a invertir, entonces las personas o los inversionistas internacionales que pensaban invertir en ese cascarón productivo que es Pemex, bueno, en términos de productividad de energéticos, están diciendo, caray, entonces ya no va a funcionar la reforma energética como habían planeado, ¿no? Entonces sí, empieza a haber cierto temor, por eso es esta baja en la perspectiva, y ese es realmente, yo pienso, desde mi punto de vista, el tema más álgido. Tanto es el tema más álgido que ayer el secretario de Hacienda, Ursúa, se reúne con el grupo Citibanamex para hablar precisamente de decir, vamos a implementar nuevas medidas. Es decir, tanto unos como otros, tanto inversionistas, ayer creo que fue clave esa reunión con Citibanamex, porque realmente representan una parte importante de las inversiones a nivel internacional, en decir, sí vamos a tomar medidas y vamos a tomarlos en cuenta. Entonces, pienso que de alguna forma ellos también, el gobierno se dio cuenta que no estaban tomando las decisiones de la mejor manera, o no estaban mandando el mejor mensaje a los inversionistas. Y después mandan el mensaje de que va a haber inversión privada y de que pues seguimos pues siendo amigos, entre comillas, ¿no? Entonces yo pienso que ese es realmente el mensaje, porque cuando pasó lo del Naim no hubo una baja en perspectiva, hubo sí mucho ruido político, hubo mucho ruido en términos de cúpula empresarial, pero no se y ni tampoco le afectó ni al tipo de cambio en el mediano plazo, pero lo que sí afectó fue lo de Pemex. O sea, entonces, claro, como que diciendo, bueno, a lo mejor una infraestructura de un aeropuerto que en otras partes dura tiempo. Muy bien. Si nos permites, vamos a hacer una pausa. Continuamos en esta mesa de análisis los primeros 100 días de gobierno de AMLO. Nuestros invitados, Socorro Muñoz, economista, y Miguel Crespo, analista político. Tenemos llamadas del auditorio. Carlos Alemán dice, estoy escuchando el programa y dice Juan Ceballos que no ha escuchado comentarios del aeropuerto positivos. Dígale que busque una entrevista con Lorenzo Meyer que le hizo a Loret de Mola. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. O sea, yo no he escuchado un comentario positivo. He visto algunas entrevistas de Lorenzo Meyer con Loret de Mola, no sé a cuál se refiera. En una que le dijo Lorenzo Meyer que era una estupidez. Le dijo a Carlos Loret de Mola que era una estupidez que le preguntara si Andrés Manuel López Obrador representaba el regreso del PRI. Esa sí la recuerdo bien, pero si es tan amable de enviarme a la que usted se refiere específicamente, con muchísimo gusto. Habría que también decir si esta persona, el papá de Carlos Loret, el conductor de noticieros de Televisa, es analista económico. Es que es tan difícil. Por eso es que de pronto a Cori le preguntamos en la marcha de la conversación para poder aclarar, porque la verdad es que la economía tiene tantos recovecos, es un laberinto sin fin, y sabemos perfectamente bien que no obedecen solamente a las decisiones del gobierno federal,
el que sea que esté en turno en cualquier país, sino que obedece al orden mundial. Y bueno, si hay corrientes políticas, ideológicas que llevan la economía hacia un puerto, el tema del neoliberalismo es uno, y hay, por ejemplo, en el gobierno actual, que deciden navegar por otros mares, ¿verdad? A pesar de que haya pues a veces resistencia y a veces desconocimiento de qué va lo que va a suceder con las decisiones que están tomando en el ámbito económico. Buenos días para todos, feliz fin de semana. Respondiendo a la pregunta de hoy, lo que pesa más en lo personal es la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y estacionar el avión presidencial. Un acierto fue el ataque al robo de combustible. Saludos. Todos sabemos que hay corrupción y claro que queremos que se acabe, pero las formas son las que nos están afectando. Que no invente, que no salga AMLO con ocurrencias. Y Enrique Ríos, bueno, dice, no estén corrigiendo a la invitada. No, señor, no corregimos a la invitada. Lo que queremos es que nos amplíe la información que nos está dando, y Cori es altamente estimada y apreciada por sus conocimientos y por la manera en que viene a compartirlos con nosotros. Están hablando y yo no quiero escuchar lo que yo quiero escuchar lo que dice la experta, lo que dicen los expertos, para poder hacerme un panorama no solamente del presente y casado con mis ideas y con mis afanes ideológicos, sino lo que le convenga al país. Creo que en eso estamos todos, ¿no? Lo que le convenga al país. Totalmente, Sí. totalmente. Y tenemos una pregunta, en este caso para Miguel Crespo, es María Elena Solís. Dice, me gustaría preguntarle al señor Crespo qué opina, si es una buena medida el hecho de estar dando tanto dinero para programas sociales, de dónde va a salir ese dinero y si no es compra de votos, o qué beneficio va a tener para el país en general. Bueno, pues el problema es que voy a responder de una manera muy general a partir de muy pocos casos que conozco. Voy a tratar de responder más desde la perspectiva del que recibe el dinero. Uh-huh. Y entonces les voy a platicar un caso de una señora con la que conversé hace semana y media más o menos, poco tiempo que he estado en Torreón en las últimas semanas. Y entonces resulta que con el dinero extra que le llegó se compró 3 pares de botas porque estaban en oferta en una zapatería. Se agarró y completito, pum, va. Y uno tendría que preguntarse si a partir de casos así, que debe de haber varios, no debe ser la única persona que llegando el dinero adicional, el doble de lo que recibían anteriormente una señora de la tercera edad. Que no era ese el objetivo. No salieron, o a lo mejor ese es el objetivo en términos de que eso efectivamente implica para Pero no un te dijo cierto ella de qué sector programa era. del comercio. Es el programa de 65 y más. Ya. El tema es que hay ciertamente un impacto en la economía próxima, ¿no? De alguna manera, esa zapatería que no iba a vender esos 3 pares de botas, pues compró esos 3 pares de botas. El problema es que el efecto queda muy... Es como tirar piedras para poner una analogía, piedras en un lago, ¿no? Uno quisiera que la piedrita fuera más grande, es decir, que ese dinero que está llegando a la gente adicional, que claro, uno se puede imaginar que 1,000 pesos más o 1,200 pesos más para determinada gente es un mundo, es todo, ¿no? Sí. Claro que por supuesto que van a seguir votando y apoyando el movimiento porque su situación cambia dramáticamente por esa cantidad de más. Pero el tema es el efecto de largo alcance que tiene ese dinero, que es dinero público, que se está utilizando para resolver asuntos privados. Si como pasa con otros apoyos, se etiquetara ese dinero para que fuera destinado a situaciones de mejoras en la vivienda, de proyectos productivos, de cosas que tuvieran un alcance mayor, la piedra que se está aventando al charquito haría más honda. El problema aquí es que en muchos casos vamos a estar viendo que son piedritas que apenas si hacen onda ahí en el agua, apenas si se esparce en la economía.
Entonces, me parece que en cuanto a su impacto social, digamos, directo para las personas que viven en situación de pobreza o de extrema pobreza, la llegada de un recurso adicional, claro que les va a resultar que les están cambiando el mundo, van a decir, este país está cambiando porque yo en lugar de 1,000 pesos tengo 2,000 o en lugar de 1,500 tengo 3,000. Por supuesto que lo van a decir, pero eso va a quedar restringido en términos del beneficio para el país, y entonces ese efecto va a ser de corto plazo y de corto alcance, pero claro que garantiza que si con solo sostener eso, el próximo sexenio vamos a tener nuevamente un gobierno de Morena, por supuesto que sí. Y tenemos participación del auditorio desde Estados Unidos, desde Oklahoma. Nos comenta Lilia Rebeca. Dice, en mi opinión, los programas sociales son compra de votos. También tenemos este otro comentario de Jesús Valadez, y él nos dice, en el balance que yo realizo es más positivo que negativo, son más los logros que los rezagos. Hay que ver nada más la cara de felicidad de muchos parias, está utilizando él esa palabra, no la uso yo, de muchos parias que no tenían ningún acceso y ahora sí tienen la posibilidad, cuando menos, de no morir de hambre. Bueno, esa es la polémica. Uh-huh. Y en este sentido, Socorro Muñoz, economista, la misma pregunta, me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a esos efectos de los programas sociales desde el punto de vista, en la microeconomía ya lo vimos, en la economía del beneficiario, pues obviamente es muy positiva, pero viéndolo en el aspecto de la macroeconomía, es decir, el costo que tienen todos esos programas y la posibilidad de que eso pudiera incidir de manera positiva en la economía nacional. Bueno, ya lo mencionaba aquí el licenciado Crespo, en el sentido del impacto que pueda tener a un corto plazo en términos de económicos y en términos de políticos o en términos de percepción de las personas. Pero sí podemos hablar que hay programas realmente que pudieran ser cuestionados en cuanto a que dicen, bueno, el programa para adultos mayores se debe dar a todos lo necesitan, ¿verdad? Eso es algo que se escucha, ¿no? entre las personas. Puede ser, ahí yo pienso que los programas tienen caducidad, ¿verdad? A lo mejor se está empezando en una primera etapa. Aquí el problema es el desconocimiento en cuanto al funcionamiento. O sea, las reglas de operación, cómo va a operar, quién lo va a recibir, cómo, o sea, se ha hablado de eso, pero ¿cuánto va a durar ese programa? No sé si todo el sexenio vaya a durar o los tres años pudiera durar, ¿verdad? Porque habla él de una consulta, ¿no? Para si se queda o no se queda en el gobierno. Ahora, también podemos hablar, bueno, y desde mi punto de vista, un programa positivo es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. A mí me parece que ese realmente le da salida a la problemática que enfrentan actualmente los jóvenes, específicamente ese programa, y ha sido bien recibido por los empresarios, ha sido bien recibido porque de alguna manera también le quita el peso o la carga impositiva al empresario y contrata a lo mejor jóvenes que a lo mejor en otra ocasión no los podría haber contratado. Ese es un programa que a mí me parece bueno, que vamos a ver cómo funciona y cómo opera. Aquí es importante ver cómo opera a nivel laguna, pero hay otros muy cuestionables, ¿verdad? Como claro. en todo gobierno, vamos a ver este programa de adultos mayores. Todos los adultos mayores lo necesitan, o a lo mejor habría que hacerles una encuesta o una evaluación a ver cómo está su situación financiera. Sí, Cori, porque es una pensión universal. Ajá. O sea, aquí no hay distingo, no importa si tú eres jubilado del CFE, de Teléfonos de México, que te jubilas, ¿no? y que te tiene que llegar. Y ahí puede ser un error en términos de programa, porque puede ser que un jubilado, no sé, de CFE o de Pemex, le llegan 2,000 pesos, 2,400 pesos, que a lo mejor no necesita, ¿verdad? Digo, todo el mundo dice, necesitamos dinero, pero a lo mejor los puede necesitar otra. Que nunca está de más.
Nunca, sí, te dice. Pero habría que dirigir con más asertividad el recurso a esa población mucho más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, los ancianos que no solamente no tienen pensión, sino no tienen cobertura de salud. De salud. Exactamente, o sea, es pensar en cómo se pueden mejorar esos programas, cuáles son los más criticables. Todos los programas, pues puede ser que no todos. Yo hablaba de uno positivo, de los adultos mayores, puede ser criticable en el sentido de que no todos lo necesitan. Otro programa a lo mejor puede ser positivo, es el del Infonavit, que a mí me parece también positivo, ¿no? Que hay gente que tiene ya 10 años o más de 10 años pagando su vivienda, pueda, aunque todavía no han dicho cómo va a operar, cómo lo van a aterrizar, pero de alguna forma también ese es un programa y le está dando salida a un reclamo que tenían las personas en general, que tenían deudas. O decían, yo tengo una casa de Infonavit y no la he pagado en 1000 años, ¿verdad? Sí, nada más que el cuestionamiento sigue estando presente. O sea, yo creo el virtuosismo de este tipo de programas ni siquiera se cuestiona, ¿no? A mí me apura un poco la implementación, pero una cosa es la teoría y otra cosa es el aterrizaje de los programas sociales, de quiénes los manejan y cómo los manejan, ¿no? Esperamos que ahora sí haya una transparencia total y absoluta y que sepamos cómo se están manejando. Pero lo que me preocupa mucho es que hay una cantidad importante de recursos que están saliendo del presupuesto público y con qué los están compensando en función de la entrega, del ingreso de recursos. Es que es bien fácil, si la balanza se carga hacia un lado, pues hay que tratar de equilibrarla por el otro. Entonces, ¿de dónde van a obtener esos recursos a lo largo de todos estos años para seguir manteniendo esos programas? Bueno, yo quisiera sí hacer una acotación con relación a esto que mencionas. Yo traía aquí el qué está haciendo en términos, por ejemplo, de finanzas públicas. Yo pienso que ese es el punto más fuerte del actual gobierno, o sea, independientemente de todo. Hay algunos detalles ahí, por ejemplo, que una nota que se manejó en cuanto a que bajó la captación del IVA, ¿verdad? Pero también aumentó la del impuesto al valor agregado, la del IEPS, aumentó 125%. Entonces, aquí el dato interesante es que este gobierno llega, paga deuda, por eso es el superávit, o sea, para que quede un poquito claro, hablan del superávit primario, que tuvo un superávit primario. Entonces la gente dice, pero en general hay un déficit. ¿Cómo está eso del superávit? No, o sea, el superávit primario es paga lo que debe, su deuda, y luego gasta. Entonces, el superávit primario es lo que debe menos lo que gasta, le está resultando, ¿no? O sea, a lo mejor lo estamos viendo y no ha sido tanto el gasto como se piensa, ¿no? O sea, ha sido una primera salida. Y ese es un algo bien interesante porque en el contexto global de la economía no habla de un crecimiento económico, habla de un freno. Yo quisiera hablar también en este caso de un punto débil del actual gobierno, es en cuanto a la política de comercio exterior. No se ha visto ningún movimiento y creo que es fundamental lo que haga la Secretaría de Economía. O sea, yo ayer todavía decía, ¿cómo se apellida Márquez Colín, la secretaria, Garciela Márquez Colín? Porque en realidad no se ha visto realmente la actuación, la presión que ella tiene que ejercer actualmente para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Si nos permites, Sí, claro. continuamos con este tema luego de la pausa. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Siga. Referente al tema de la mesa de análisis, entiendo que el tema es sobre gobierno federal, pero no he escuchado comentarios sobre los anuncios de la tarjeta que está entregando el gobierno del estado de Coahuila y se supone que no hay dinero. Bueno, Juan, como usted lo dice, este no es el tema de la mesa de análisis de la mera. Me imagino que se refiere a esa tarjeta, pero ya lo hemos abordado en contextos. De hecho, tuvimos aquí al diputado Gerardo Aguado, invitamos al diputado Jaime Certuche, no hubo oportunidad de tenerlo por aquí, pero el tema ya lo hemos abordado. Hoy no es el tema. Pero nos decías, Socorro Muñoz, economista, sobre esta cuestión que tiene que ver con la economía y las finanzas del país y sobre todo esto que tiene que ver con la cancelación de programas que rindieron frutos en el pasado, como ProMéxico, por ejemplo, ProMéxico, y que pues ya se le dio
de plano un borrón a este programa, lo que generó pues múltiples críticas. Sí, claro. Bueno, mencionaba que es una de las partes más débiles de los primeros 100 días porque no hemos visto acciones concretas en términos de comercio exterior y en términos de la Secretaría de Economía. No se ha visto nada de acciones, vamos, porque podemos hablar de acciones. Y actualmente hay problemas o hay temas urgentes como la aprobación del tratado del TECMEC, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Vemos actualmente que no está actuando en cuanto que viene una situación concretamente, una desaceleración, ahora lo llaman, antes se decía recesión, y luego ya después desaceleración para que se oyera mejor, y ahora es ralentización de la economía, más fino, ¿no? Pero de alguna forma hablamos de una desaceleración, quieren llamarlo recesión, pero la economía en Estados Unidos, ese gigante, se va a hacer más lento. Entonces eso va a impactar a México, y más va a impactar porque todavía no está aprobado el TECMEC, ¿no? Y realmente la Secretaría de Economía no está haciendo su labor de presión. Unos dicen que a lo mejor no le corresponde, pero tendrían que empezar a ver toda esta parte. Habla usted, por ejemplo, en el caso de ProMéxico, claro, ¿verdad? O sea, era parte, primero no sé si se vaya a retomar a través de Bancomext, pero primero era parte de Bancomext, después la separaron porque vieron la importancia de impulsar la inversión y de promover a México en el exterior, cosa que pues no sabemos de qué manera se vaya a hacer, igual que el de promoción turística, ¿no? Había también un programa de promoción turística que también lo frenaron. Entonces a lo mejor va a ser una parte en la que pues el empresariado va a tener que organizarse para impulsarlo, porque pues el gobierno ya dijo, no me voy a hacer cargo. Ahora, en el ámbito político, Miguel, vemos dos factores. Por un lado, políticamente le ha ido bien a Andrés Manuel López Obrador. Bien, esposo. No bien, Sí. súper bien. Sí. Me refiero precisamente a eso. A Andrés Manuel López Obrador tiene un nivel de aceptación sin precedentes en toda la historia, o cuando menos desde que se lleva las cuentas. Pero vamos a verlo desde el punto de vista país, es decir, el hecho de el manejo de la política que se le ha dado, el hecho de los contrapesos hacia el poder, el hecho de las decisiones que deben ser compartidas, el hecho de una división del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el hecho de tener ciertos frenos a excesos que pudieran ser dañinos para el país. Sí, a mí me parece que el punto más débil del actual proyecto es que en lugar de estar fortaleciendo la vida institucional del país, está fortaleciendo el poder político de un solo individuo. Y no ha habido caso en el mundo exitoso cuando eso camina así, ¿no? Más tarde o más temprano, pues la fragilidad de la vida de un solo individuo lleva a que colapse el Estado de Derecho, que colapse el panorama institucional. Y me parece que allí es en donde nos estamos equivocando en todos los aspectos. Me parece que en la medida en que le estamos apostando a que Andrés Manuel tenga niveles de popularidad de 90 o más, y no a que el Estado se fortalezca y que las instituciones consoliden las que iban bien su credibilidad y se fortalezcan un poco las que no tenían credibilidad. Me parece que ahí hay un grave error que parte de que se reconoce la enfermedad, pero no se reconocen las causas de la enfermedad. Y entonces se cree realmente que el problema del país es la mafia del poder, es decir, que es un grupo de individuos, y que entonces hay que contrarrestar a un grupo de individuos con otro grupo de individuos que en este caso ni siquiera llega a grupo, porque se reduce
muy significativamente a la imagen de una sola persona que es capaz de derrotar este grupo y que entonces los problemas estructurales se van a resolver, y eso no va a pasar. Y probablemente caiga muy antipático el comentario entre quienes piensan en quienes están entusiasmados a que sí. Pero el tiempo, a mí me encantaría de veras, yo se los digo a mis amigos que son pro cuarta transformación, nada me encantaría más en este mundo que dentro de 6 años decirles: ¿saben qué? Tenían absolutamente toda la razón. Este país ya empieza a resolver sus problemas estructurales. Pero no va a pasar. Vamos a tener una presidencia, un presidente súper popular, súper querido, que seguramente va a pasar a la historia como el mejor presidente de los últimos tiempos, pero con una perspectiva de país muy triste. Tenemos más comentarios del auditorio. Carlos A. dice: a ustedes todo les molesta porque son riquillos, pero para los marginados y los desposeídos, estos pesos que el gobierno les da es una bocanada de aire frío en el pantano por estar sumergidos por causa de gobiernos anteriores corruptos que son de toda su admiración. Síganle buscando 3 pies al gato. Su análisis es muy priista y muy panista. Carlos, respeto su opinión, no la comparto definitivamente. Y esta otra opinión que nos hace llegar Alfredo Hernández dice: felicidades por el programa, muy objetivo, qué bueno que están viendo lo bueno y lo malo. Yo podría hablar de lo feo, pero se me van a echar encima los chairos y los van a acusar a ustedes también de lo mismo. Es el comentario de Bueno, Alfredo. creo que esa ha sido la constante, y eso es parte tal vez del análisis que tendríamos que hacer. Estos 100 días han servido para dividir o para unir. Bueno, yo pienso que ha unido a los que tenía que unir. A ver, es que tenemos que estar de acuerdo en hay una sola cosa en la que yo estoy absoluta y plenamente de acuerdo con López Obrador, y no creo que no haya nadie en el país que no esté de acuerdo con López Obrador en eso. Nos duele la desigualdad, nos duele la corrupción, nos duele la pobreza en la que está metida un montón de gente, nos duele la falta de oportunidad de un montón de cosas. Por supuesto que uno tiene que conectar con eso. El problema, insisto, es que estamos acusando a causas que no son las que generaron esos males. Y yo diría, peor aún, se nos está olvidando que parte de lo que generó esos males viene de mucho tiempo atrás, previo al neoliberalismo. Para decirlo de manera alegórica, estamos acusando a la quimioterapia del cáncer. No nos está matando la quimioterapia. A nadie le gustan las medidas neoliberales. Son muy crueles, muy tristes, muy desafortunadas en términos de cómo golpean la vida, pero es que no surgió el neoliberalismo de cuando estábamos en bonanza y teníamos una inflación de 1% y crecíamos al 7%, no es cierto. Surgió de una situación de gravísima crisis en donde o se nos aplicaban medidas neoliberales o nos reventábamos, había una guerra civil aquí. Entonces, el asunto está en que efectivamente había que ya desintoxicar al paciente. Yo estoy de acuerdo en que había que desde hace un par de sexenios bajarle al neoliberalismo, pero siempre y cuando se siguiera atendiendo el cáncer. Y el problema es que ahora solamente les estamos quitando de golpe la quimioterapia de manera muy brusca y estamos dejando las causas de la enfermedad tal y cual, totalmente sin ser tocadas, y más tarde o más temprano vamos a pagar eso. Y dice Raúl Martínez: me extraña que no estén hablando de la lucha contra la corrupción, que es importantísima. Claro que sí, Raúl, de hecho ya lo mencionaba Miguel hace unos momentos, y precisamente a propósito de este tema que usted aborda, Raúl, tenemos este otro comentario que hace Juan Alberto Martínez, y él dice: Andrés Manuel López Obrador prometió
atacar a la corrupción y meter a la cárcel a la mafia del poder. Sin embargo, nada más tomó posesión y les dio amnistía a todos los corruptos priistas y panistas. Creo que eso no es congruencia. Se vuelve a comunicar Lilia Rebeca de Oklahoma, en Estados Unidos. Dice... dice completamente de acuerdo con Miguel Crespo. También este otro comentario de Lourdes Martínez, y ella nos dice: felicidades por el programa, me parece muy objetivo, felicidades a la intervención tanto de la economista como del analista político. Nos gusta escuchar lo que no queremos escuchar y lo que sí queremos escuchar. Ellos están hablando para chairos y para fifís. Yo no me considero ni chaira ni fifí. Me considero una ciudadana mexicana que quiero lo mejor para mi patria y le deseo lo mejor a López Obrador, porque si le va bien a él, nos va bien a todos nosotros. Claro. Y a final de cuentas, ¿cuál sería el balance? Ya nos quedan nada más un par de minutos, pero es importante hablar de este balance. Si pusiéramos, ahora sí que en una balanza, ¿cómo catalogarías tú, Socorro Muñoz, en tu calidad de economista, este balance de los 100 días? De los 100 días, bueno, yo a lo mejor lo que podría destacar, para poner un punto positivo y un punto negativo y tratar como comentábamos, la mayor objetividad posible, destacar el papel de las finanzas públicas actualmente. Como punto positivo, podemos hablar. Como punto negativo podríamos hablar también a lo mejor de los riesgos, mencionaban de la excesiva exposición de Andrés Manuel, ¿no? O sea, en cuanto a que esté totalmente a diario y respondiendo lo de todo su gabinete, sí, porque pues hay gente muy capaz desde su currículum y él es el único que que deberían de estar trabajando todos en conjunto, ¿no? En términos, pienso que ese es el punto más negativo, ¿no? En cuanto al balance que podamos hacer, tomando en cuenta también lo político y lo económico. Miguel Crespo. Sí, yo haciendo el mismo ejercicio, yo agradecería que hay mucha gente, la mayoría en este país, que tiene por primera vez en mucho tiempo una sensación de que las cosas van mejor. Qué bueno. Yo diría que lo negativo es que desafortunadamente no hay manera de sostener eso en el largo plazo y que el precio que vamos a pagar por eso va a ser lamentablemente muy caro. Excelente. Y bueno, este otro comentario de Horacio, bueno, ya tenemos muchísimos más, nada más terminamos con este de Horacio, que dice: qué bueno que un viejito reciba 1,300 pesos, qué bueno que una madre soltera reciba el apoyo y que una estudiante de prepa lo reciba así, pero esas migajas, así lo cataloga, esas migajas que se les entregan es a costa de un populismo que el país no va a aguantar. Coincido con los invitados que dicen que si dura un año muy bien, 2, tal vez 3, lo libra, pero al cuarto año vamos a estar en la bancarrota, es lo que dice nuestro radio escucha. Tenemos más, pero ya no tenemos tiempo. Nos vamos, Marcelo. Muchísimas gracias, descansen. Gracias. Socorro Muñoz, economista. Miguel Crespo, analista político, por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Gracias al equipo de Noticieros Grema, Luis Gerardo Astorga en los controles, pero principalmente a usted por su amable compañía. Pase un espléndido día. ¡Ánimo!